Gracia y paz de nuestro amado Señor Jesucristo para cada uno de los amigos y hermanos que nos sintonizan por Radio Ben en este su programa Mundo Cristiano, sección juvenil, quien les habla su amigo y hermano Dalvin Carrasco, que siempre está acompañado, pero hoy más acompañado que nunca por... Laura Rodríguez. Dios les bendiga a cada radioyente y televidente que siempre está ahí en este su programa Mundo Cristiano, auspiciado por la Iglesia de Dios en la Profecía Central. Y más que pues este programa sale también por nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano IDP. Que bueno, yo me siento muy alegre, Dalvin. Ustedes saben que para mí es un privilegio que yo esté aquí, pero yo no soy la persona invitada. Ustedes saben que no. Hay una persona muy, ya, yo creo que parte del elenco, Sí. ¿verdad que sí? La vamos a ver más a menudo, así que ya ella está orando por eso y va a ser parte de nosotros. Así que, Dayelis, qué bueno verte por aquí. Gracias, para mí Bienvenida. es un placer, Dios les bendiga. Qué bueno es estar aquí compartiendo una vez más la palabra del Señor, hablando de temas que son sumamente importantes, sumamente relevantes para este tiempo, y la verdad es que desde ya sabemos que el Señor nos va a ayudar y vamos a poder exponer un mensaje de forma correcta y sobre todo cristocéntrico. Sé que vamos a disfrutar mucho este pequeño momentito donde vamos a debatir, o más bien hablar acerca de esos temas como la armadura de Dios en el creyente, y que más adelante vamos a escuchar más bien de qué estaremos como que puntualizando en el día de hoy. Así es, este programa, como decíamos, es auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicado en Espaillat número 86. Tenemos servicios tanto los martes como los jueves, con verdades bíblicas y culto dirigido por los distintos ministerios a las 7 de la noche. Los sábados tenemos reunión aquí los jóvenes. Usted puede venir y reunirse con nosotros a partir de las 6:30. Puede venir y tenemos diferentes actividades siempre para motivarnos a estar unidos en amor y en la palabra del Señor. Y los domingos tenemos nuestro culto congregacional a partir de las 9 de la mañana, perdón, a las 11, pero a las 9 de la mañana tenemos nuestra escuela bíblica, nuestra escuela dominical, donde nos dividimos, los jóvenes, los niños, los adolescentes, pero cada uno está centrado en estudiar la palabra del Señor. También tenemos culto a las 11, usted puede venir a adorar el mismo domingo, luego de las 9 de estudiar la palabra, ahí mismo, luego de un pequeño break a las 11, empezamos nuestro culto congregacional en la mañana. Pero los segundos domingos lo estamos haciendo un poquito distinto, lo estamos haciendo en la mañana la escuela bíblica, y a partir de las 6, entonces nos reunimos acá. Usted puede traer amigos y venir en la noche a adorar al Señor y escuchar palabra. Es decir, está informado que los domingos en la mañana, pero los segundos domingos ya el culto es en la noche. No puedo decir que no ha sido informado de las actividades que suceden aquí en el Espaillat número 86, no se quede. Este mes, que es un mes, siempre los ministerios estamos tratando, el Ministerio de Mundo Cristiano, estamos tratando diferentes temas que sean de edificación, y este mes estamos tratando la armadura de Dios en el creyente, basada en Efesios 6:10. Por este mundo que ha estado tan en convulsión, en altercado, todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Tenemos cambios políticos, cambios sociales, pero siempre está centrado todo en atacar la fe, porque nuestra lucha, como decimos, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Por eso es que el tema que tenemos para hoy es: ¿el cristianismo está en una guerra espiritual? El cristiano está en una guerra espiritual. Es una pregunta y me gusta que hagamos en este mes esta pregunta. Porque, bueno, recientemente vi una serie que hablaba de eso mismo, de la guerra espiritual. Y vivimos en un tiempo donde vivimos, se vive diciendo mucho que la guerra espiritual es contra los demonios, contra Satanás. Y a veces las personas ya se convierten y vienen a Cristo y piensan que su lucha siempre es contra Satanás y hay que estar reprendiendo y demás. Y no estamos diciendo que las huestes infernales, que Satanás no existe, sí existe. Hay una batalla, hay algo que, y la misma palabra del Señor lo dice, Él es príncipe de este mundo, de este tiempo Él es el príncipe.
Ahora mismo el Señor sigue siendo el soberano, eso hay que tenerlo, sigue siendo, sigue estando en el trono, pero actualmente Él es el príncipe de este mundo, de este tiempo. Entonces, la lucha no es constantemente contra Él. Por eso es que hay que entonces hacer una diferencia, que es una lucha, una guerra espiritual y que no es una guerra espiritual. A ver, ¿quién me la responde? ¿Qué es una guerra espiritual y qué no es una guerra espiritual? Excelente pregunta. Bueno, cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, tenemos que entender que la guerra espiritual es como que esa lucha entre las fuerzas del maligno y el ejército de Dios. O sea, no es como que una batalla que sucede únicamente en todas las altas esferas, sino que también afecta nuestra vida diaria. O sea, esa lucha que tenemos con nuestra mente es una lucha que podemos decir que es una guerra espiritual, porque nuestra mente constantemente está peleando contra el bien, o sea, contra el mal, perdón, y como que constantemente estamos expuestos a pensar cosas que quizás no queremos pensar, y esa es una lucha que tenemos constantemente de que no, yo no debo de pensar en eso, yo no quiero pensar en eso, sin embargo lo tenemos ahí. Entonces vivimos en esa guerra espiritual en nuestra mente, de que, como decía Pablo, o sea, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. No quiero hacer. Entonces, entiendo que podríamos definir como que la guerra espiritual entre esa lucha, entre el bien y el mal, que siempre están. O sea, que no es una lucha de estar reprendiendo todo el tiempo, de estar diciendo te reprendo, sino, o sea, a huestes infernales, ejemplo de demonios, sino es más... influencias, ¿verdad que sí? Sino de influencias, de pensamientos que puedan llegarme, de reprender estos pensamientos, de no, o hacer hasta un cambio, es ir de que si esos pensamientos vienen, yo pedir perdón por ellos y entonces hacer un cambio de esos pensamientos, direccionar mi vista y que mi alma entonces pueda adorar y centrarse a lo que verdaderamente es lo correcto. Exacto, es como decir, cuando la escritura dice que no es contra carne ni sangre, es como decir que no es contra una persona visible, es decir, que tú no puedes ver al enemigo que está enfrente de ti, sino que es como una influencia silenciosa. Hay una película que usa un término que es como la amenaza que es como intangible. Es una amenaza constante no solamente de una persona, que podemos decir que Satanás es una persona, sino no persona física, sino una persona de que tiene personalidad, sino que su trabajo es ser el acusador. Es un acusador que está constantemente y su trabajo es desviar o acusar, como dice la escritura, ser el adversario de los cristianos. Por eso nosotros solemos decir que no es contra carne ni sangre, no es porque Satanás no sea carne ni sangre, sino porque es lo que él hace, que es una influencia constante. O sea, que nosotros tenemos una lucha que es sin cuartel, como dicen algunas personas, sin cuartel, y que no es visible, porque cuando tú ves el accionar del otro, tú puedes decir, ok, él es el villano, no. Pero cuando tú te centras, el mundo te ataca por una parte porque está influido por el príncipe de este mundo. Satanás te acusa, porque cuando tú has caído, él es que viene y te dice, mira, tú ves, como en el caso de Job, mira, tu siervo Job, él te sirve de balde, no, y tú le has dado esto, déjalo para que tú veas. Entonces cuando él está, entonces vienen los amigos, miren cómo es. Satanás utiliza los amigos de Job, que Job no puede decir, es porque mi amigo me quiere ver caer, no, como hay algunas personas que dicen, no, porque tu enemigo, no. La influencia de este mundo en esa persona está haciéndote al final dudar o como tambalearte, porque los amigos de Job vienen y le dicen, tú no ves que fue por tu culpa. Eso es lo que hace Satanás, te acusa constantemente. Pero no solo eso, sino que tú estás en un mundo en donde el pecado reina, donde tú ves hacia un lado y ves algo que no es de Dios, ves hacia otro lado y ves la justificación a eso que no es de Dios. Es decir, el que está en el mundo está presto a las cosas del mundo. Por eso es que decimos que esta lucha, porque al final estamos en una lucha, el cristiano está en una lucha constante, no solamente contra Satanás, el diablo, sino que al final también terminan tus pensamientos desviándote. Veíamos una película en la parte de jóvenes en la reunión de jóvenes que trataba acerca de eso, de cómo tú estar en constante
constante contacto Ujú. con este mundo, sin tú aferrarte a la palabra del Señor, puede al final desviarte. ¿Por qué? Porque tu mente se ve envuelta y tú empiezas a justificar lo malo, te empiezas a envolver en ello y al final tú eres desviado. Ujú, ujú. ¿Por qué? Porque uno no tiene la roca firme que es las escrituras que están en Cristo. Es decir, que están centradas en Cristo. Es decir, la batalla está y está presente. Y por eso no es física, porque es una batalla de argumentos, de desvíos, de tus concupiscencias. Y aquí entra que usted lo menciona, Dalvin, entonces me gusta porque dentro de Efesios 6:12, que habla de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ahí mismo dice, si no, te da una respuesta, si no, o sea, No lo porque no dejaste. tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en el versículo 13 dice, por tanto, aquí va, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y el 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, Así es. aquí va, me encantó, ¿ver? La palabra del Señor nunca se equivoca, te da el conflicto, La alerta. te da la alerta, pero también te da una solución, te da la respuesta A. Tienes un problema, pero te da la respuesta A también. Entonces te dice, sino contra principados, o sea, ya no es contra sangre ni carne, recuerda, sino contra principados, contra gobernadores de este siglo. ¿Quién gobierna este siglo? Lo acabamos de decir, Satanás es el príncipe de este siglo. Entonces, ¿cómo yo puedo resistir a esto? Con la armadura de Dios. Así es. Para Así es. poder estar firmes. Entonces, el llamado de nosotros nos dice aquí en Efesios 6 que es a resistir. Entonces, ¿cómo yo resisto? Me gusta porque en Santiago 4:7 dice, someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, yo voy a resistir poniendo mi mirada en el Señor, Así es. pero también en la verdad, como Así dice es. el versículo 14 de Efesios 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Así es. ¿Y cuál es la verdad? Dice el Señor en su oración, tu palabra es la verdad. Así O sea, es. haz lo que permanezcan por favor en ti. Exactamente. Tú eres la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces es. así es que vamos nosotros a poder resistir. No sé si tienen algo que Sí, añadir. sí, claro. Me encanta la parte donde tú dices que nos da la alerta de que sí, de que nosotros vamos a tener guerras contra huestes, potestades, pero también nos da como que esa forma de escape. Así es. O sea, simplemente no nos quedamos con el problema, sino que también el Señor nos suple la solución. Y este pasaje nos enseña algunas verdades que son cruciales, como por ejemplo que solamente podemos ser fuertes en el Señor. Así es. Solamente podemos ser fuertes en Él. Y es la armadura del Señor que también nos protege, nos capacita, nos ayuda. Y también por último entender que nuestra batalla es contra fuerzas espirituales de maldad en el mundo. O sea, la realidad es que sí. Estamos en guerra espiritual, esto lo escribí mientras estudiaba el texto y yo redactaba aquí que la realidad es que sí estamos en guerra espiritual, pero no estamos solos, o más bien esto no significa que no tenemos las herramientas o que no contamos con los recursos necesarios para poder estar firme ante la guerra espiritual. O sea, que no es que simplemente está la guerra espiritual, sino que también tenemos una solución, tenemos la palabra de Dios, así es, tenemos la armadura de Dios, pero ahí viene otra pregunta. ¿Realmente estamos tomando la armadura de Dios para hacer frente a la guerra espiritual? Porque de nada nos vale ir a la batalla si no estamos preparados. Y qué bueno es que tú haces esa pregunta, porque estamos en un tiempo donde, y volvemos entonces un poquito atrás, de arrebatar, de que arrebato esto es mío, de que reprendo, de que mis emociones, y siempre en el espacio juvenil hablamos de las emociones, y esto de estar en esta lucha constante, no se trata de cómo yo puedo arrebatar, sino de constantemente estar en rendición,
de mis deseos carnales, de la vanagloria de la vida, de mis ojos, de todo lo que yo pueda percibir, ponerlo en rendición al Señor. Entonces, esta lucha se trata de que la guerra espiritual es más de mis deseos, de mis pensamientos, y todo eso es poniéndolo a los pies del Señor, pero en un mundo donde estamos viviendo en base a emociones, emocionalismo, de que como yo me siento, pero a veces me causa un poquito de risa cuando decimos arrebato esto. Y pensaba en una canción, y me voy a reservar el nombre, pero es una canción muy famosa y habla del arrebatar. Y recientemente creo que lo escuchaba andando en un vehículo y yo... Mi mente se fue como que, ¿por qué arrebatar? Ya tú tienes todo en el Señor. O sea, ya tú lo tienes todo en el Señor. Ya Cristo cumplió todo. ¿Qué tú vas a arrebatar? Exactamente. Solamente tienes que creer en eso. Solamente tienes que tener la fe y la certeza de creer en eso, de que ya esto es tuyo. Porque el Señor ha dicho que tú eres hijo de Él, ya tú eres hijo de Dios, ya tú eres adoptado, automáticamente tú confiesas su nombre, automáticamente tú vivas en Él, ya, no hay nada que arrebatar. Ahora bien, tu lucha, no estamos diciendo, vuelvo y reiteramos, que no hay una lucha infernal, no hay una oscuridad, claro que lo está, estamos conscientes de esto, pero también sabemos que hay un Dios que reina más que esto. Entonces, ¿cómo yo puedo contrarrestar o cómo yo puedo resistir y estar firmes, como dijimos en la parte? Es viviendo en la verdad. Así es viviendo en constante obediencia al Señor, es viviendo, y como siempre reiteramos aquí en el espacio juvenil, es haciendo mis disciplinas espirituales. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales? Es yo leyendo mi palabra, es yo orando, es yo consagrándome al Señor, es yo congregándome al Señor, que a veces lo dejamos afuera, el congregarte también, el ayunar. Así es que yo voy a poder resistir, no hay otra manera. No vamos a poder decirle aquí, tú vas a poder resistir arrebatando, reprendiendo. No. Tú resistes cuando tú vives en constante comunión con el Señor y viviendo las disciplinas espirituales. Así es. Tú sabes que el tema el tema de arrebatar muchas veces viene por dos razones. Primero, tenemos un mal concepto o un concepto totalmente distorsionado de lo que quiere decir la palabra. Así es. Y segundo, que si podemos conocer la palabra, sin embargo, no, como que no lo aplicamos o no leemos ese contexto en el que realmente quiere decirlo. O sea, como que queremos acomodar la palabra a lo que nosotros entendemos, y no es así, sino que debemos de entender el contexto cultural, social en el que en ese momento se escribió. Y tenemos que entender que nosotros no estamos llamados a arrebatar nada, porque nosotros todo lo que tenemos es por gracia. Entonces, a mí particularmente, a ninguno de nosotros nos toca algo porque lo merecemos, sino porque el Señor le ha placido. Entonces, cuando yo entiendo esta verdad, cuando yo entiendo que todo lo que tengo es por gracia, a mí no me corresponde arrebatar nada. Yo no tengo el poder de arrebatar nada. O sea, si el Señor le place y quiere darme lo que Él quiera, amén. Pero de este mundo yo no tengo nada, o sea, de forma secular no tenemos absolutamente nada para arrebatar. Entonces, a nosotros no nos corresponde arrebatar, no es bíblico nosotros arrebatar. Nada nos pertenece, primero, todo nos ha sido dado y nos ha sido dado en Cristo, es decir, que yo no tengo nada por mi propia cuenta, y por eso es que esa es parte de la batalla de este mundo, el hacerte pensar que tú en tu humanismo puedes tomar cosas o puedes guiarte de cosas que el Señor te ha dado. Es decir, tú puedes apropiarte de eso. No, porque el Señor me lo dio. No, el Señor no te lo dio. El Señor lo puso en Cristo. Y si tú estás en Cristo, todas las bendiciones te son dadas en Él. Es decir, Él hizo y preparó todas las buenas obras de antemano en su eterna voluntad y las puso todo en Cristo. Y todas las bendiciones de esas obras que Él ha preparado, las puso en Cristo. Es decir, yo lo único que tengo, como dice, me encanta cuando el pastor Washer lo dice así, lo único que tengo es a Cristo. Yo no tengo nada más, solo a Cristo. Y Cristo es lo único que yo tengo que fijar mi mirada. Y me encanta cuando uno hace un análisis de, por ejemplo, la armadura de Dios, hay una palabra que para mí pasa desapercibida. Y yo la resalto porque es una de las partes de la armadura más importantes, que es la coraza. Y cuando se habla de la coraza de justicia, a mí me dice la Escritura que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si yo tengo que ver primero por esa coraza, ¿qué es lo que tiene esa coraza? Cuando yo me voy a analizar la palabra, es acerca de la santidad. O
sea, la justicia o la justificación lo que me lleva es a la santidad. Lo que quiere decir, cuando hablamos de la coraza es como el peto, como lo que te cubre los órganos vitales. Y en el mismo versículo 14 me habla de la verdad, ceñidos los cintos de la verdad. Es decir, yo tengo que estar atado con la verdad y santificado con la justicia. Todo en la parte que es más importante. ¿Por qué me pensaba en esto? Porque hoy en día tenemos una batalla, vamos a decir, se han centrado las personas en una batalla que no está ceñida por la verdad. Es decir, yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de la batalla cultural que se da últimamente, y la mayoría de las personas que pelean en la batalla cultural no están aferrados a la verdad. Es decir, su forma de defenderla es en base a algo que está fuera de la verdad, que es las escrituras. Es decir, hay personas muy reconocidas, no voy a mencionar nombres, pero que te defienden que eso está mal. Pero cuando tú te vas a pesar por qué está mal, entonces se cae el ground, el sustento. El sustento se cae porque no tiene un peso estructural de tu decir. Es decir, yo me sostengo de que la verdad es esto. No, ellos se sostienen de que eso es lo que siempre ha estado. Exactamente. Pero eso siempre ha estado porque es la verdad. Ellos se sustentan en arena, por ponerlo de esa forma. Arena movediza. En arena, porque no se ciñen con la verdad. Y en estos 3 minutos que quedan, me gustaría que ustedes dieran como consejos a la juventud acerca de cómo nosotros debemos permanecer firmes y pelear en esta batalla. No sé si tienen consejos o... Sí, claro. Bueno, yo creo que siempre lo he dicho, tenemos todo lo que necesitamos, lo tenemos en la palabra. Cuando nosotros entendemos esto y nos adentramos a la palabra, entendemos que esa lucha que quizás nosotros creemos que no podemos vencerla, ya sea algún pecado, alguna condición que tenemos, cuando nosotros vamos a la palabra, vemos promesas de parte del Señor de que sí, de que Él está con nosotros, de que, bueno, Señor, tengo una pregunta con respecto a, no sé, a cómo debo de vivir una vida en santidad o en integridad, una vida que te agrade. O sea, ahí en la palabra lo tenemos. Como el Señor quiere que nosotros vivamos una vida que refleje a Cristo y que nos adentremos a la palabra, que lamentablemente estamos viviendo en un tiempo donde no nos estamos aferrando a la palabra, donde estamos dejando como que el estudio de la palabra, la meditación de la palabra, la estamos dejando atrás. ¿Por qué? Porque que no está mal, nos vamos directamente a una predicación de YouTube y ya entendemos que como que con eso ya vamos a tener todo. Ya escudriño ya todo. Exactamente, como que no, ya aquí yo tengo la clave, tengo todo, pero es que la palabra es nuestra máxima autoridad en este mundo. Entonces vemos cómo Jesús pudo reprender a Satanás y pudo responderle a Satanás fue en base a la palabra. Entonces, mi recomendación para todos los jóvenes que nos escuchan es que nos demos por sentado la palabra, porque esa es nuestra armadura. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos para poder hacer frente al enemigo, a nuestros pecados, a nuestra mente. Y entender de que no estamos solos, de que quizás si no entendemos algo acerca de la palabra, porque hay cosas que quizás nosotros no podamos entender, pedirle al Señor que nos ayude a entenderla, pedirle que nos revele esas cosas que Él quiere que nosotros podamos entender y aprender acerca de su palabra. Así es. Siento que eso es lo que yo podría resaltar, la palabra. Así es, yo lo resumo en lo que dice Efesios 6, del 14 en adelante. O sea, ciñete de la verdad, joven. La verdad que es la palabra del Señor. Toma la coraza de justicia. No, para que puedas resistir a Satanás. O sea, es con la coraza de justicia, como dice Darwin, con la santidad. Toma el escudo de la fe. Amén. O sea, la fe, que es la certeza de aquello, ¿verdad? Que tú no puedes ver. Toma el yelmo es un casco. Toma ese casco y el casco es la salvación. O sea, cálzate, pon tus zapatos con el apresto de la paz. O sea, comparte el evangelio y la espada del espíritu. O sea, ambos están representando la palabra del Señor. Joven, toma este Efesios 6 para ti, para tú poder tomarlo literalmente propiamente y saber de cómo tú puedes contrarrestar esta guerra espiritual de estos constantes ataques de pensamientos y de tus deseos con la palabra del Señor y con Efesios 6 que te ayuda
en todos los sentidos, a poder entender con qué tú te puedes equipar. Sí, es la guía para saber en cómo me voy a equipar. Así Así que es. sin más, este ha sido el programa de hoy, esperando que sea de edificación a cada una de las vidas que nos escuchan. Siga en sintonía con este programa de Mundo Cristiano, que vamos a seguir tratando temas tan interesantes como este en la siguiente semana. Así que Dios les bendiga y chao, chao. Chao, chao.